Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto, se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Después de una serie de parábolas que ya hemos meditado esta tercera semana del tiempo ordinario, San Marcos aborda ahora una serie de milagros. Los 4 milagros citados ahora por San Marcos no fueron hechos en presencia de las muchedumbres, sino solo delante de los discípulos. Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla». Entonces ellos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. Imaginémonos esos instantes de intimidad de Jesús a solas con sus discípulos navegando. Podemos ver a un Jesús alegre, comiendo, conversando, observando el paisaje detenidamente, mientras la barca avanza en medio de aquel lago. Es Jesús mismo quien ha previsto y propiciado esos instantes. «Vamos a la otra orilla», les dice a sus amigos. Jesús deja a Galilea para viajar a la región pagana de los Gerasenos. Es una región donde la palabra de Dios no ha resonado todavía. País de misión, donde viven posibles nuevos creyentes, discípulos en potencia, y donde podría haber posibles nuevas conversiones. Veamos en principio el espíritu misionero de Jesús. Él no se estanca, no se acomoda en una zona de confort en Cafarnaúm, no se conforma con lo que han hecho hasta ahora. Él va más allá. Él viaja, se moviliza, es el buen pastor que va en busca de sus ovejas. Esta orden de «vamos a la otra orilla» nos la da también a nosotros hoy Jesús. Jesús quiere que salgamos de nuestra orilla para ir más allá. Quiere que salgamos de nuestras seguridades y comodidades para aventurarnos a vivir plenamente con Él la hermosa experiencia de la fe. Como iglesia, en la vida personal, familiar y comunitaria es muy fácil y muy común el atrincherarnos en nuestras propias orillas. Entonces, en lugar de vivir nuestra fe con alegría, llenos del espíritu misionero de Jesús, vivimos ahí en la orilla, peleando, cuestionando, aplazando, debatiendo y defendiendo nuestras posiciones y creencias. Lo que yo creo, lo que yo quiero, lo que yo pienso, eso es lo que vale, eso es lo que importa. Así es como siempre se ha hecho. Buscamos la seguridad y la tranquilidad de lo conocido, lo propio, lo mío. Sorprendentemente,
Las novedades de Dios y sobre todo el espíritu misionero de Jesús nos asusta, nos causa temor y desconfianza. Ir a la otra orilla, hermanos y hermanas, significa atender hoy mismo la invitación de Jesús y salir ya de mí mismo. Abandonar esas orillas en las que me siento muy seguro para ir en fe a vivir una aventura maravillosa a su lado y para ir a esa otra orilla a la que nos invita hoy Jesús, debemos inevitablemente de adentrarnos en el mar. El mar es sinónimo en la Biblia del peligro, del lugar donde opera el mal espíritu. También nosotros experimentamos en nuestra vida tempestades, unas pequeñas y otras no tan pequeñas, tanto en la vida personal como en la comunitaria y eclesial. A veces nos toca remar contra fuertes corrientes y hasta nos da la impresión de que la barca de nuestra fe se nos va a hundir. Mientras batallamos para mantener viva la llama de la fe, parece que Jesús duerme, que Dios duerme. Le sucedió a Jesús y a los 12, y nos va a suceder a nosotros también. Por eso este pasaje de la tempestad calmada por Jesús es un pasaje que siempre ha tenido gran eco en el corazón de los creyentes de todos los tiempos. Es un pasaje que nos llena de esperanza. La barca donde viajan Jesús y los discípulos se encuentra en medio del mar cuando de pronto se levanta una terrible tormenta. Las olas rompen contra la barca sin piedad. El agua lo va llenando todo. El viento mece la barca para un lado y para otro. Los discípulos de Jesús saben que están en peligro. Ellos intentan por todos los medios mantener la calma y conservar el control de la barca. Pero la situación comienza a complicarse. Dentro de la barca, aún los discípulos más experimentados ya estaban realmente angustiados. Saben que en cualquier momento se pueden hundir. Pedro, Andrés, Santiago y Juan eran buenos pescadores y se creían insuperables en las maniobras marineras. Ya no saben qué hacer. Entonces es cuando deciden ir a buscar a Jesús. Y es hasta entonces que los discípulos se dan cuenta de algo. ¿Y Jesús? ¿Dónde está Jesús? Jesús está profundamente dormido. Dice San Marcos, mientras tanto Jesús dormía en la popa reclinado sobre un cojín. Jesús duerme plácidamente en la barca mientras el terror y la desesperación se apoderan de los discípulos. Su sueño tranquilo nos deja muy claro que Él en ningún momento ha perdido la paz. Los discípulos lo despiertan a gritos: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? El miedo que los atenaza y los paraliza les impide recordar quién es Jesús. Ellos en aquel momento solo vieron el peligro, las olas, el viento, la tempestad, la barca que amenazaba naufragar. Al decir, Señor, ¿no te importa que nos hundamos? Es como si dijeran, ¿por qué te desentiendes así de nosotros, Jesús? ¿Cómo puedes dormir, Señor, tan tranquilo mientras nosotros casi nos ahogamos? Ya no nos amas, Jesús, ya no te importamos. ¿Por qué no nos escuchas? Hermanos y hermanas, estas y muchas más son las preguntas que brotan en todo corazón humano cuando viene la tempestad y se desata la crisis. Y Jesús brilla por su ausencia y su silencio absoluto. Dios desconcertante, Dios que calla, Dios que parece que se ha dormido.
Eso es terrible. Y yo sé que a todos nos ha pasado. Cualquiera es cristiano y ferviente discípulo de Cristo cuando las cosas andan bien, cuando recibimos respuestas a todas nuestras peticiones, cuando gozamos de buena salud, cuando nuestros ingresos van en aumento, cuando todo marcha de maravilla en la familia, en la vida personal, en el entorno, en el trabajo, en el grupo apostólico donde servimos. Pero cuando nuestro amigo y defensor calla y no se da prisa por hacerse presente, ni responde pronto a nuestras plegarias, y hasta nos parece que se ha dormido, qué difícil se nos hace conservar la fe. Entonces nos asustamos, comenzamos a dudar, nos vamos enojando y hasta terminamos desesperados peleando con Dios, y algunos hasta renegando de su fe. La respuesta de Jesús para los discípulos y para nosotros en este tiempo de crisis es la misma. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? A los discípulos y a nosotros también nos falta confianza, nos falta fe. Solo la fe nos capacita para correr con valor los riesgos que trae consigo el tomar la decisión de seguir a Jesús. Los discípulos de Jesús y nosotros también acostumbramos pasar por la tempestad como si estuviéramos solos, abandonados a nuestra suerte, como si Jesús no estuviera en la barca, como si Jesús no existiera. Sin embargo, Él está, te lo aseguro, Él está. Esto es lo que quiere destacar este párrafo del Evangelio que meditamos hoy. Es muy importante que hoy recordemos que Jesús está presente siempre en la barca de nuestra vida. No estamos solos. Repítelo conmigo. No estoy solo. Jesús está conmigo. Él está. En medio de las tormentas de tu vida, cuando el miedo se levanta con sus olas y golpee tu corazón, recuerda que no estás solo. Jesús está ahí a tu lado. Nunca lo dudes, por favor. Cuando Él calla, cuando se tarda, cuando parece que está como ausente, es cuando más cerca está tu milagro. Jesús se levantó, dio una orden terminante al viento y el mar, y sobrevino una gran calma. Qué gran lección nos da Jesús. No debemos de ceder ante la tentación del miedo o del pesimismo. Cristo aparece hoy como el vencedor del mal. Cállate, enmudece. Ordena con poder y autoridad el Señor Jesús. Con Jesús nos ha llegado la salvación de Dios. El pánico o el miedo no deberían tener cabida en nuestra vida. ¿Por qué tienen miedo hombres y mujeres de poca fe? Nos pregunta hoy Jesús. ¿Por qué tienen miedo si yo estoy con ustedes todos los días y hasta la consumación del mundo? Creo que necesitamos orar para pedirle al Señor que nos perdone por estar alimentando nuestros miedos en lugar de alimentar nuestra fe. Que sea el Señor Jesús quien haga hoy callar al mal que nos hostiga, nos asusta y nos paraliza. Estamos viviendo momentos muy difíciles en nuestro país, de mucha confusión, tiniebla y oscuridad. Creo que debemos orar y pedirle a Jesús que calme esas borrascas que nos hacen titubear, nos confunden y nos aturden. Señor Jesús, quiero proclamar tu señorío. Quiero glorificarte porque eres nuestra paz. Quiero bendecirte porque tú eres el único
que puedes por tu palabra mantener calladas las tormentas y el mal que nos acecha. Gracias, Señor, por la paz que diste a tus discípulos aquel día en el mar de Galilea, y por la paz que traes ahora a mi corazón. Gracias porque en tu bondad quisiste quitar el miedo que había en ellos. Apiádate de Costa Rica, apiádate del mundo entero. Te pido que acalles ahora con tu paz, con tu amor, con tu serenidad, el miedo que nos domina, el miedo que nos tiene enfermos, el miedo que no nos deja servirte en paz y con alegría, Señor. Tú eres nuestro Salvador, Jesús. Sálvanos del miedo, inúndanos de paz y aumentanos la fe. Concédenos la plenitud de tu Espíritu, para que experimentemos el gozo verdadero de ser hijos e hijas de Dios. Gracias, Señor. Jesús, yo creo en ti. Tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el Señor, aquel a quien hasta los mares y el viento obedecen. Sé que estás aquí a mi lado. Sé que estás aquí, Señor. Proclamo, Señor, que tú estás conmigo. Proclamo que tú guías este país por sendas de paz. Amén. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado.